Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Y pues primero que nada, muchas gracias por asistir el día de hoy con nosotros, tanto presencialmente como a los asistentes que tenemos en Zoom. Tengo un poquito de eco, pero... Pero bueno, muchas gracias, insisto, y pues antes que nada, feliz año a todos. Espero que sea un año de muchos éxitos y pues les agradezco y ojalá nos sigan acompañando en estas sesiones. También quiero recordarles que en febrero tenemos el Congreso de la Vaga y si me permiten voy a proyectar un video sobre el Congreso. Todavía estamos a tiempo para los registros, incluso el día de mañana es el último día que tenemos todavía con un precio especial. Entonces, si me permiten, lo proyecto. El mundo del derecho está en transformación. El país exige nuevas respuestas. Por eso, el Congreso más importante del sector regresa para debatir el futuro. Del 19 al 21 de febrero de 2026, la Abogacía Nacional Organizada se reúne en Monterrey, Nuevo León. Contaremos con la más alta autoridad judicial, legislativa y empresarial del país. Analizaremos los temas jurídicos más relevantes del momento, la reforma judicial, los cambios a la ley de amparo, el comercio exterior y el impacto de las reformas recientes en los negocios, tanto en México como en el exterior. Debatiremos sobre inteligencia artificial, el nuevo sistema penal y la fuerza de una abogacía unida ante los retos del futuro. Un diálogo de alto nivel sobre los retos del derecho en tiempos de cambio. El Congreso tendrá como sede 3 recintos emblemáticos de Monterrey. El majestuoso Palacio de Gobierno, punto de partida de esta edición. El Museo de Historia de Nuevo León, un espacio que conecta tradición y visión de futuro. Y el Parque Fundidora, sede del encuentro académico más relevante del sector, donde tendrán lugar los paneles y conferencias que impulsarán las discusiones jurídicas más importantes del país. Pero el Congreso es más que un evento académico, es una comunidad, un espacio de convivencia y networking, donde profesionales de todo México se reúnen para fortalecer vínculos, compartir experiencias y construir alianzas que trascienden. Un ambiente profesional, cercano y dinámico que distingue a la abogacía organizada y que consolida este Congreso como el foro jurídico más importante del país. Te esperamos. No puedes faltar a la cita que marcará el rumbo legal de México. Regístrate ahora. 20º Congreso Nacional de la Abogacía. Derecho y Justicia en tiempos de reformas. Del 19 al 21 de febrero de 2026. Monterrey, Nuevo León. Listo. Pues ojalá puedan todavía registrarse al Congreso. Me parece que va a ser un gran evento. Y bueno, pues ya dando paso a nuestro tema del día de hoy, con el cual iniciamos las sesiones de este año, le agradezco mucho a Francisco Gutiérrez Zamora y Rodrigo Farías, ambos socios en Chévez Ruiz Amarripa y ambos expertos en impuestos locales, que nos acompañan el día de hoy. El tema justamente es cuál es el panorama, cuáles son las reformas en materia local, y bueno, pues sin más, les doy la bienvenida y nuevamente les agradezco a nombre de la Vaga que estén el día de hoy con nosotros. Bueno, lo que pone en la presentación, muchas gracias Marta, Ernesto por la invitación. Creo que, no sé si es el segundo o el tercer año que me toca platicarles un poco de las reformas a nivel local. Como saben, en los estados, a partir de que se les cortó la derrama federal, han iniciado con el establecimiento de impuestos nuevos, con la creación de temas como los impuestos ecológicos, el aumento de tasas de los impuestos existentes, y para este ejercicio pues no fue la excepción. Tenemos varios estados con impuestos nuevos, por lo menos en el impuesto a la nómina tenemos 6 aumentos,
el impuesto a los impuestos ecológicos tenemos 2 estados con impuestos nuevos, Guerrero y Chiapas. Y tenemos un aumento de este tipo de tributaciones, modificaciones formales en muchas entidades que vale la pena recordar. La tendencia sin duda es que estos impuestos van a venir a la alza y son impuestos que hay que poner mucha atención porque se han convertido en impuestos cuantiosos para la operación, cuando menos los impuestos ecológicos, y pues la nómina, la tendencia sin duda es que vaya a la alza y que se estacione en 4% desde nuestro punto de vista, ¿no? Esta presentación es un poco un resumen de lo que vimos, ¿no? La introducción básicamente es lo que ya les comenté, simplemente señalar que los temas más relevantes que advertimos fueron temas en nómina, temas en hospedaje, en venta de bebidas alcohólicas y obviamente en el tema ecológico o medioambiental. Hay 6 entidades que crearon nuevos impuestos: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo y Yucatán. Cada uno, desde luego, impuestos particulares. Y ya tenemos hoy en día pues prácticamente la mayoría de los estados con impuestos ecológicos, con impuestos a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado. Prácticamente ya todos los estados también graban temas de hospedaje. Juegos y sorteos es un impuesto que está regulado ya en prácticamente todas las entidades federativas. Es decir, hemos visto que las entidades han aumentado su abanico de tributos, ¿no? Para empezar, vamos a iniciar con el impuesto a la nómina. En el impuesto a la nómina, como le decíamos, hay 6 estados que tienen nuevos impuestos o alzas en los impuestos. Baja California Sur aumentó su tasa del 2.5 al 3%, Chiapas lo aumenta del 2 al 3%, Chihuahua lo aumenta del 3 al 4%. Ahí lo interesante en Chihuahua es que también tienes un aumento en el impuesto adicional. Recordar que los impuestos adicionales son impuestos que se causan por el pago de otros impuestos que incluso los tribunales han determinado que resultan violatorios del principio de proporcionalidad, pero aún así los estados siguen estableciendo este tipo de tributos. La realidad es que son tributos que son importantes para la recaudación de las entidades porque se generan por el pago de cualquier impuesto, y eso lo que implica es que el pago de algún derecho, de alguna licencia, la realidad es que causan estos impuestos y no los quitan de sus legislaciones porque impactan en la recaudación, y como lo vemos por ejemplo en el caso de Chihuahua, que está incluso aumentándolo del 4 al 6%, y tenemos ya un municipio que empieza a establecer impuestos adicionales pues no estatales, ¿no? Sino que tenemos esta nueva contribución extraordinaria en Ciudad Juárez que se va a determinar de manera semestral. La cuota es una UMA por empleado, y esto desde luego pues impactará a toda la industria de Ciudad Juárez, pero yo creo que este es el primer caso que vemos un impuesto adicional a la nómina en particular, pero establecido por un municipio, ¿no? Tenemos también un aumento de la tasa en Colima que va del 2 al 3%. En Durango es un caso que no hubo modificaciones como tal, lo voy a repetir en la lámina, pero se publica nuevamente la ley de Hacienda. La nueva publicación sugiere que el acto, que lo hicieron para de alguna manera borrar todos los medios de defensa, los amparos que en el pasado se venían concediendo en este estado. Desde luego pues esto implica que los que tenían en su momento una protección constitucional tendrán que promover de nueva cuenta, pero lo interesante de Durango es que vuelve a publicar toda la ley. Estado de México, el cambio básicamente en la nómina es que se incluye como remuneración al pago, si el pago se hace a través de un servicio, literal. Antes nada más decía erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal que se hagan o se realicen en efectivo, en especie. Ahora también se adicionan los servicios, ¿no? En el Estado de México ese es el cambio que sucedió para este ejercicio. En Morelos tenemos un aumento del 2.5 al 3%. En Quintana Roo se estableció una exención a la administración pública centralizada y a los organismos públicos descentralizados. Lo que se señala ahí es que
sería tedioso que ellos fueran sujetos del impuesto, dado que sería que se estuvieran pagando a ellos mismos el tributo, ¿no? Aquí igual vale la pena recordar que por ahí hace algunos años existió un precedente de la Corte en donde la Corte determinó que ella misma pagaba o debía pagar el impuesto con motivo de que estos impuestos son monofásicos y de rango instantáneo, es decir, que no debes de tomar en cuenta características particulares de los contribuyentes de ningún tipo. Dice la Corte, yo pago este impuesto, pero ha sido ya tendencia en algunas entidades que exentan a este tipo de organismos con esa justificación, ¿no? Y lo interesante yo creo que en Quintana Roo es que se modifica la obligación de retención. Como saben, en los ejercicios previos, Quintana Roo establecía que la obligación de retener cuando se contrataban servicios de personal, todavía hacía referencia a servicios de personal, que pues como todos sabemos son servicios que están prohibidos, y eso de alguna manera obstaculizaba la operación en Quintana Roo de las empresas, porque les obligaban a retener el impuesto sobre nómina, aun y cuando los servicios que estuvieran contratados no fueran servicios de personal, sino servicios especializados o de obras especializadas. A partir de este ejercicio, parecería que Quintana Roo ya lo entendió y se modifica esta obligación. Solamente estarán obligados a retener las personas que contraten servicios especializados cuando con quien contraten no se encuentre en el estado de Quintana Roo, es decir, que no tenga registro total de contribuyentes y además que no tenga lo que hoy se conoce como la COFE, la cédula de operación fiscal estatal, que esto también fue un cambio relevante que seguramente lo platicaremos más adelante, pero sustituye a las licencias, ahora la COFE la necesitas para todo, y es a partir de eso que Quintana Roo dice, pues ahora solamente si no estás en el estado, ahí viene la obligación de retener. Desde luego vendrán otro tipo de obligaciones formales, como presentar el aviso del contrato, dar un listado de los contratos que tengas celebrados. Un poco no se les quita a quien contraten servicios especializados ciertas obligaciones formales, pero el tema de retención, desde luego que es importante que se elimine, ¿no? Tamaulipas también tuvo un cambio en las retenciones, porque se adicionó la obligación de presentar avisos de contratos por la prestación de servicios especializados. Reconoce el tema de servicios especializados, por lo menos está de alguna manera ya acorde al tema de su contratación. Y Yucatán tiene un aumento del 3 al 3.75%. Seguimos viendo en muchas entidades federativas estímulos a diversas industrias, a diversos sujetos, dependiendo de si inicias o no operaciones en la entidad, dependiendo de si tienes o no cierto número de trabajadores. Esos estímulos generalmente se publican en las leyes de ingresos, no los quisimos traer aquí de forma particular, son muchos, pero siguen existiendo, y desde luego pues las empresas los aplican porque les baja de alguna manera la nómina en algunas entidades y son aplicables, ¿no? Como resumen del pago del impuesto a la nómina, entonces tenemos un aumento de 6 entidades, 26 estados se mantuvieron, el promedio es el 3%, la más alta es Baja California con un 4.25%, la más baja es Aguascalientes. Sinaloa es el único estado que sigue teniendo una tarifa que va del 2.4 al 3%, aun y cuando ya fue declarada inconstitucional, no lo han modificado. Y esto pues evidencia la tendencia a que los estados van a incrementar este impuesto y seguramente lo van a igualar en un 4% en años futuros, ¿no? Sí, y yo agregaría, este tema de las nóminas, el impuesto sobre nóminas es la principal fuente de ingresos tributarios de todos los estados. Son muy celosos de este impuesto, no hay convenios de coordinación entre los estados. Nos toca ver liquidaciones de un estado o de la Ciudad de México que quiere cobrar el impuesto por toda la República o por la nómina global, porque ahí se dispersa la nómina o por lo que fuera, y son liquidaciones multimillonarias, ¿no? Lo cual ya se ha llevado a tribunales y se han obtenido criterios positivos, ¿no?
pero no deja de ser un tema y no lo va a dejar de ser en un buen rato. Rodrigo aquí nos pone un 4%, pues un 4% o más, ¿no? Hasta donde de esto es un impuesto muy fácil de cobrar, no hay deducción alguna, muy fácil de fiscalizar. Yo siempre he dicho que la nómina es un objetivo sí o sí de cualquier autoridad, ¿no? Para fiscalizarlo está la federal, la local, está el IMSS, está la Secretaría del Trabajo. Todo te da una radiografía muy precisa de las empresas, de su gasto principal, que debiera ser ese, ¿no? Pasando a otro tema relevante también, este impuesto especial a la venta final de bebidas con contenido alcohólico. El impuesto también, si ustedes recuerdan, no recuerdo si fue 2014, habrá sido por ahí, que Querétaro se modificó a raíz de que la Ley de Coordinación Fiscal permitió que los estados establecieran un impuesto estatal, valga la redundancia, a la venta final de bebidas alcohólicas, a pesar de que prácticamente es lo mismo que cobra el IEPS, ¿no? Son los mismos objetos, todo muy similar, el único tema es la venta final, que en eso han fallado muchos estados al señalar cuál es la venta final, ¿no? Prácticamente el 10C y el 10D de la Ley de Coordinación hace un recetario de lo que estos impuestos tienen que cumplir. Y pues todos a veces llaman la atención que se salen de la receta y quieren establecer algo nuevo, y eso nuevo les termina perjudicando porque es lo que puede declarar inconstitucional un impuesto, ¿no? Pero al final del día también son impuestos muy fáciles de cobrar, les representan en algunos casos pues algo de ingresos ya a las autoridades estatales, y lo vemos de cómo se van creando a cada rato estos nuevos impuestos. Al igual que, me faltó decirlo, en el caso del impuesto a la nómina, cada vez vemos una tendencia mayor, no solo a que incrementen las tasas, que amplíen los sujetos, las bases, ¿no? Ya no es el impuesto sobre productos del trabajo que existió alguna vez y que es el origen, el 1%, que era federal, luego se convirtió en local, ahora ya se abrió y ahora es a la prestación de servicios personales, ¿no? Entonces ya también buscan los de personas físicas, que ahí se topan con otros temas vinculados con el IVA por las limitantes que puede haber al ser casos en donde están grabados con IVA o con renta, ¿no? Bueno, aquí tenemos, en Durango ya lo comentaba Rodrigo, que se publica la nueva ley, y pues tenemos también el caso del IEPS, ¿no? En Guanajuato se modifican elementos esenciales para aclarar que no aplica a bebidas abiertas o por copeo. Ese ha sido un tema en algunos estados, insisto, o que lo legislan mal, quieren ser novedosos, no copiaron bien, y esto lleva a que a través de los litigios pues también ayudamos como abogados, porque van mejorando las legislaciones. Y lo que tenemos a nivel local es que aquí sí se hablan todo el tiempo, y lo que le resulta a uno se lo copia el de enfrente y todos los demás, ¿no? Por ejemplo, el tema de las garantías, aquí no lo estamos incluyendo, pero hoy, que es un tema bien relevante a nivel federal, la prelación de las garantías, pues ya hay aquí, Oaxaca, por ejemplo, sí lo estableció en su código, entonces ya también tiene el billete de depósito en primer lugar. Hay otros estados que lo quieren imponer a la fuerza porque ellos se guían por lo que dice la federación, al menos eso dice el funcionario de la ventanilla, pero pues sus códigos no los han cambiado, pero iremos viendo modificación seguramente hacia allá, ¿no? Lo que va a complicar desde luego también a nivel local las garantías. En Hidalgo hay un nuevo impuesto, ya vieron que sí funciona. Hidalgo, no me acuerdo si Hidalgo, creo que
Alguna vez hicimos un mapa de los estados donde más se consumía alcohol. No me acuerdo si Hidalgo estaba entre ellos. Nayarit sí, seguro estaba por ahí. Pero Hidalgo no me acuerdo. Tengo como que sí, la idea que sí. Pero bueno, se tardaron en establecerlo a partir del 1 de marzo del 26. En Michoacán, en Nayarit, se mantienen tasas. Lo hablamos así porque el impuesto ha sido cuestionado en esos lados. El hecho de mantener sus tasas en la ley de ingresos, pues deja ver, uno, pues la persistencia obviamente en el impuesto, pero dos, suena raro que estas tasas, cuando hablamos se mantienen, es porque salen en la ley de ingresos. Como saben, a nivel local, mucho se legisla en la ley de ingresos, lo cual les facilita mucho hacer los cambios, ¿no? Y muy dinámicos, tienen la base de la ley de Hacienda y con la dinámica de la ley de ingresos, que es de vigencia anual, pues van modificando las tasas o lo que fuera, ¿no? Y ese es el caso de Michoacán y Nayarit. En Oaxaca hay un estímulo al mezcal artesanal y ancestral, lo que hace que no paguen el impuesto, y si nos vamos al recetario de la ley de coordinación, pues ahí vemos que no se permite ninguna condonación a nadie, pero pues aquí sí, y así lo han justificado de algún modo los tribunales, ¿no? Aquí tenemos ya 19 entidades que tienen este impuesto, a la tasa del 4.5, que es lo que dice la receta en la ley de coordinación fiscal. De la experiencia que nosotros hemos tenido, sí hemos tenido amparos en el camino, pero es un impuesto bien difícil de ganar, ¿no? Bien difícil porque pues, es bien fácil de establecerlo y de cobrarlo. Lo hemos llevado a la comparativa con el federal, a una invasión de esferas. Hemos intentado todas, ¿no? Y pues ya está bien difícil entrarle a esto. Lo bueno de todo esto sería que los ingresos que se recaudan aquí se vieran efectivamente en la calle, ¿no? ¿Me sigo con esto? Impuesto al hospedaje también ha sido un impuesto relevante más, y no solo el hospedaje, temas de plataformas vinculadas al comercio de noches o comercio en la calle o comercio lo que sea, pues eso ya lo estamos viendo inmerso en las legislaciones estatales, en las municipales también pudiera ser. Y aquí lo vemos, por ejemplo, Oaxaca y algunos otros estados que tienen tasas diferenciadas para los famosos Airbnbs, ¿no? Contra los hoteles. Es una tendencia que está llevando a los estados pues, a incrementar sus tasas, uno, dos, ahorita comentábamos de cuando uno va a comer aquí a la Roma y se voltea a las otras mesas y hay puro extranjero, ¿no? Pues ahí hay mucho también que pues a las haciendas públicas estatales se les está yendo y tienen un punto, pero a lo mejor la forma de legislarlo no está siendo la adecuada, estableciendo solo tasas diferenciadas, ¿no? Pero digo, ese es el caso. Jalisco está aumentando su tasa, Yucatán disminuye casualmente su tasa, que puede ser también por arreglos con los propios hoteleros, con las plataformas que ven estos temas, ¿no? Si quieres, tú empiezas. Me sigo con impuestos ecológicos. Estos son básicamente los impuestos que están de moda en los últimos años en tema local. En Baja California se mantuvo la cuota de extracción de materiales. Como decía Francisco, cuando señalamos se mantuvo es porque se establece en ley de ingresos. Chiapas fue el estado que estableció nuevos impuestos, está creando 3 impuestos ecológicos, extracción de materiales pétreos, la medición de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y depósito de residuos. Como lo estructura Chiapas es muy similar, sino que idéntico a lo que conocemos ya desde hace mucho tiempo en Zacatecas. Materiales pétreos obviamente
Luis, mejor que nadie sabe, lo que se buscó fue pegarle en su momento a la minería. La Corte en su momento determinó que la industria minera no podría ser gravada por este tipo de tributos, porque el hecho de mover lo que se constituye como material pétreo para realizar tu actividad, pues no tendría por qué ser objeto de este impuesto. Y es lo que hemos visto hoy, que se está repitiendo ya en las legislaciones. Ya se está tratando de aclarar que lo que se grava solamente son los materiales que no constituyen un mineral. Eso desde luego habrá que ponerle atención, porque el caso de Nuevo León, en donde se concedieron ciertos amparos para industrias que no necesariamente extraen minerales, pero que utilizan el material para una actividad que también resulta federal, como los pesticidas. Ahí empezaron a conceder los amparos, y hoy tenemos que ya la Corte atrajo a petición del gobierno local el impuesto a la extracción de materiales pétreos. Yo estimo que tendría que confirmarse el criterio Zacatecas, pero pues con esta Corte hay que estar atentos, ¿no? Emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, igual insisto en los mismos términos. La realidad es que se grava por metro cúbico afectado del suelo o del agua. Ahí recordar que lo que han tratado de gravar las entidades son las descargas, que siempre ha sido criticado si las descargas federales pudieran o no estar siendo objeto del tributo por las entidades, o incluso las descargas municipales, porque en las descargas municipales tradicionalmente las empresas pagan los derechos de saneamiento, y esos derechos pues válidamente da para alegar que ya están contribuyendo a sanear o a bailar el efecto negativo. Ya estás pagando porque eso se dé, ¿no? Pero eso está y se ha seguido repitiendo en las entidades. Y tenemos el depósito de residuos que se está grabando al 100 por tonelada, ¿no? También este impuesto en su momento, caso Zacatecas, lo que se pretendía gravar eran residuos que por su característica tienen características de disposición final, y esos pues para efectos de la legislación aplicable no resultan ser residuos contaminantes y no tendrían por qué estar ahí grabados. Eso también ya lo hemos estado observando en las legislaciones, es decir, ya se considera que no son base de estos tributos las disposiciones o los residuos que tengan la característica de disposición final, ¿no? En Ciudad de México tenemos un aumento en la tasa del impuesto de gases de 58 a 60 pesos por tonelada. La realidad es que esto obedece a un tema inflacionario, y así se señala en la exposición de motivos. No hay más en Ciudad de México. Es un impuesto que no ha implicado una recaudación tan importante, pero pues ahí está, ¿no? Durango es lo mismo, se publica la ley nuevamente, pero Durango, al igual que Zacatecas, son los únicos dos estados que tienen los 4 impuestos vigentes hoy en día. En el Estado de México sucedió un tema interesante en depósito o almacenamiento de residuos. Me parece que el año pasado lo comentábamos y decíamos que se señala como sujeto del impuesto al generador del residuo, pero la obligación de pago en el pasado se le trasladaba al sitio de disposición final, y eso lo que sucedió fue que prácticamente la recaudación estuvo muy baja o se recaudó poco, porque los sitios pues no le cobraban o no tenían forma de cobrarle, no tenían la certeza de cómo cobrarle a los generadores, hasta que la autoridad se dio cuenta, realizó un movimiento ahí en el aplicativo y empezó a permitir a finales del año pasado que los sujetos pagaran el impuesto que les correspondía, y pues eso obedecía seguramente, o más bien obedece seguramente al cambio que hoy vemos. Ya están modificando esta obligación. Ahora quien debe de pagar desde luego es el generador. Él tiene que determinar, declarar y enterar el impuesto que le correspondía, y la obligación de retener solamente se establece cuando no estás ubicado en el Estado de México, que incluso esa obligación se repite ya en el Estado de México. En tema de nómina también está así. Cuando contrates temas de prestación de servicios especializados hoy en día, solamente tienes que retener cuando no estén localizados en el Estado de México, ¿no? Guerrero es otro de los estados que crea un nuevo impuesto, el impuesto de la extracción de materiales pétreos. Ya se habían tardado, hay mucha industria minera en el estado. Desde luego se establece igual con lo que debes de pagar, depende mucho del material que extraigas, como siempre lo hemos dicho. Eso es
a veces es también criticable porque parecería que se establece la cuota dependiendo del valor del material pétreo en el mercado, pero lo siguen estableciendo así. En Morelos tuvimos una reducción en la emisión de gases a la atmósfera, la cuota va del 250 al 103.23 de toneladas de CO2 o su conversión, y también se modifica la época de pago, una época trimestral. Esto de alguna manera ya se venía aplicando porque salió un acuerdo de beneficios del año pasado en donde el Ejecutivo Estatal concedió reducciones o descuentos al pago del impuesto, y eso te llevaba a que el pago también lo hicieras de manera trimestral, y esto pues ahora lo que hacen es modificar la ley para establecer esos beneficios que venían dando. Simplemente lo que hacen es modificar hacia la baja. Querétaro este año trae una modificación en tema de materiales pétreos, se está modificando los sujetos y el objeto. La realidad es que en el pasado se grababa la extracción del suelo y el subsuelo. Lo que hacen es quitar subsuelo y eliminan como material pétreo a la arcilla. En temas de emisión de gases en Querétaro salió de nueva cuenta el acuerdo con descuento por pago anticipado, pero ahora no es del 30%, ahora es del 20%. Ese siempre ha sido cuestionado porque pues siempre se ha dicho que el que pagues anticipadamente un impuesto cuya finalidad es y bailar los efectos negativos de la industria, pues no tiene nada que ver que pagues anticipadamente y no cumple la finalidad, y advierte que simplemente es un tema recaudatorio, ¿no? Correcto. San Luis Potosí también modifica el tema de impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera. Lo que hace es eliminar el tema de instalaciones. Ahora solamente habla de emisiones que se emitan de fuentes fijas en el estado, esto con motivo de algunos amparos que se concedieron en la entidad. Y Tamaulipas también está modificando el objeto y la base del impuesto, incluyendo una definición de fuentes fijas, un poco como lo hacía el Estado de México, que el Estado de México de alguna manera lo reguló mejor, pero ya también Tamaulipas, con motivo de varios amparos que se concedieron, es que está haciendo este cambio, ¿no? Y igual ahí lo importante es que ya tenemos 20 entidades con estos impuestos. Seguramente para el ejercicio próximo tendremos más, y esto a partir de 2019, que la Corte de alguna manera validó que sí pueden establecer los impuestos, es que hemos visto este aumento. Algo también relevante es que en el pleno de circuito del Estado de México se resolvió que, cuando menos en tema de emisiones a la atmósfera, los estados no tienen la facultad para establecer o para gravar el impuesto a las emisiones indirectas, que son las que están relacionadas con el consumo de energía. Y esto viene de alguna forma a confirmar que sí vamos a ver cambios en temas de emisiones, pero que hay que estar muy atentos de dónde derivan mis emisiones, si mi fuente es de jurisdicción federal, estatal o municipal, o si mis emisiones son directas o indirectas. Eso va a estar moviéndose mucho, pero por lo menos ya están sacando a las emisiones indirectas de la base de este impuesto. Obviamente hay que atender a cada una de las legislaciones, pero ya está marcada ahí esa pauta que es importante. Y pues creo que eso es lo importante del impuesto ecológico de este año, algo que... Sí, no, yo agregaría, estos impuestos, como bien dices, Luis aquí ha tenido mucha experiencia en el tema, lo conocimos de manera conjunto cuando esto inició, ¿no? Y pues desde entonces daban impuestos altísimos conforme a los distintos escenarios que había o que podrían haber para determinarlos. Por fortuna algo se ha logrado disminuirlos en el tiempo, pero llegaron para quedarse. De esos 20 les garantizo que van a llegar a los 32, según se vaya dando. La gran crítica en estos casos es: un impuesto ecológico debiera ser para mitigar los daños al medio ambiente, y ninguno de estos yo creo que se dedica a eso, ¿no? Prácticamente todos son recaudatorios, no se ve de algún modo que lo estén poniendo en la remediación de algo, ¿no? Y desafortunadamente en los tribunales
pues son los últimos argumentos que un juzgado quiere analizar, se anima a analizar y a darle el alcance a cada uno de estos argumentos. Entonces, altamente criticable el que existan impuestos como estos, que además pueden dar pauta a como les decía, cantidades exorbitantes, ¿no? Finalmente quisimos traer una laminita del impuesto de los cambios en la Ciudad de México, porque la mayoría o muchas empresas están por acá o tienen operaciones por acá, y siempre, pues como es de entrada, eso sí, es la que más recauda contribuciones locales a nivel nacional, porque es la que lo tiene mejor estructurado, porque es la que tiene más lana para meterle a la fiscalización y al cobro, sin lugar a dudas. Prueba de ello es el impuesto predial, en donde pues desde hace tiempo le han metido lana al catastro. Si comparamos los catastros a nivel nacional, son de dar lástima. Como saben, el impuesto predial es un impuesto municipal, en el caso de la Ciudad de México es un híbrido, pero pues quedando a cargo de los catastros municipales o bien de las autoridades municipales, catastrar todo el mapa nacional, pues es carísimo y no hay de dónde, ¿no? Entonces, es un reto. Hay una legislación dormida en el Congreso desde hace muchos años en cuanto a actualizar, homologar los catastros y los registros públicos de la propiedad a nivel federal, una ley general, y pues sigue dormida y quién sabe cuánto tiempo más. Habrán escuchado alguna vez que si se cobrara bien el predial en este país, no se tendría que estar pensando en incrementar otros impuestos, o el IVA en las medicinas, o cosas similares, ¿no? Se cobra muy mal este impuesto, eso hay que decirlo, y eso no es siempre en beneficio del contribuyente, porque el que lo cobren mal es que también está mal regulado y es propiedad, ¿no? Es mi propiedad. ¿Cuántas veces no vemos que un inmueble lo vendieron 3 veces, ¿no? Porque en el registro público de la propiedad estaba mal, y a lo mejor era la Ciudad de México en donde más lana puede haber para meterle a eso. Imagínense en otros lugares, ¿no? Estamos hablando de 2.500 municipios a nivel nacional, entonces es todo un reto, pero pues también es una falta de ganas de meterle dinero a eso y darle certidumbre al que. Pero bueno, el impuesto predial ha sido materia de impugnación por muchos años. Yo hice mi tesis del impuesto predial hace muchos años, del impuesto predial con la base de rentas. Eso es lo que fue mi tesis. Esa ya se declaró inconstitucional, no ayudó desafortunadamente. Bueno, a lo mejor sí algo mi tesis, pero no sé qué tanto. Pero a raíz de que se modificó esa base, que hoy subsiste en algunos municipios como Mérida, se crearon estas matrices para terminar el impuesto, que están verdaderamente hechas para recaudar, no para ubicar exactamente el inmueble en una categoría conforme a sus características. Si ustedes ven estas matrices, los puntajes que se logran en cada casilla de la matriz son arbitrarios, ¿no? Si bien la matriz puede ser progresiva, los puntajes no lo son, y eso implica necesariamente que caigas en puntajes altos, en clases altas, y que pagues más. Entre más puntaje tu propiedad, más clase y más caro el valor unitario por metro cuadrado. Algo en lo que habíamos tenido éxito ya desde hace muchos años era en el porcentaje que se aplica a las instalaciones especiales, o por tenerlas en las construcciones, que bastaba con tener una barda, un equipo de bombeo, una cisterna, extintores, para que nos cobraran un 8% adicional por toda la construcción, lo cual es un abuso, ¿no? Lo que hace hoy
el gobierno de la Ciudad de México se tardó, ¿cuántos años tendremos con esto? Pues yo creo que, no sé si 20, pero sí, no sé, 15 seguro, ¿no? Entre 15 y 20. Sí, que tenemos esto y apenas lo están modificando, en donde están haciendo una matriz para las instalaciones, ¿no? Lo están distinguiendo en habitacional, no habitacional, le están dando un tope mayor al no habitacional, en 8% lo que está, y en el otro el 6%, y aquí vas a ir sumando puntitos según el número de instalaciones especiales, obras complementarias que tengas, de un punto 3 en punto 3. Los ejercicios que hemos visto es que efectivamente están bajando los porcentajes, ya no es el 8, sigue siendo, creo que muy criticable el incremento que es el que le da una instalación complementaria o accesoria a una construcción. ¿Qué tanto ese punto 3 vale respecto de la construcción total? Creo que es muy cuestionable. El caso es que eso hoy en la práctica pues difícilmente se ha podido aplicar, porque hoy el sistema no lo está permitiendo, entonces en automático pues da el 8%, entonces ya toda la modificación que se hizo no está sirviendo nada. El descuento por pago anticipado, que conocemos del 8% en enero, el 5% en febrero, se ha tornado en una complicación para quien tenga medios de defensa implementados. Hay un artículo en el Código Fiscal de la Ciudad de México, el 297, que habla de que no, para solicitar una reducción, pues no debes de tener medios de defensa interpuestos, y si los tienes, tienes que mostrar tu desistimiento, ¿no? Lo cual es un abuso. Pero bueno, equiparan este beneficio, que es un derecho, no es una solicitud a una reducción, lo equiparan a eso, y en los casos en donde hay amparos promovidos en años previos, el beneficio no se está pudiendo aplicar, y esa es la razón, no hay otra, y no lo van a mover. Entonces tenemos que vivir con eso o tenemos que actuar contra eso, lo cual también está bien complejo, ¿no? Se actualizan tarifas, como decía Rodrigo, el 3.9 que se dio en el impuesto ecológico se da prácticamente en todas las tarifas. Aquí recordemos, el impuesto sobre adquisición de inmuebles estuvo de moda, el amparo, hace un par de años, porque la tarifa estaba mal, no era progresiva, era regresiva, y eso duró alrededor de 3-4 años, ¿no? Eso lo modificaron el año pasado y prácticamente con eso corrigieron su vicio de algún modo, pero al menos sí hicieron parar la sangre en los juzgados, ¿no? Ya no hay más amparos del impuesto sobre adquisición de inmuebles, pero hay muchos ya concedidos sin devoluciones, ¿no? Y para los que llegamos a promover un amparo de estos, pues nos están negando el beneficio, ¿no? Eso me duele mucho en lo personal, y no me han devuelto ni un peso, ¿no? Que eso es lo peor, que también en las devoluciones están muy entrampadas. Ocurre que con cada cambio de administración pues viene la curva de aprendizaje, ¿no? Los nuevos funcionarios, oye, ¿cómo le vas a devolver si no? Pues, hey, te ganaron, ¿no? Pues, te tienes que devolver, y cada día que no devuelvas, la bolita de nieve sigue creciendo por las actualizaciones. Entonces, en esas estamos ahí, esperemos librarla mejor a futuro. Hoy hay prácticamente 2 posibilidades de recuperar la lana, o 3. Uno es devolución con certificado. Los certificados ya están limitados a que solo los puedes usar tú contra la misma contribución y hasta por 3 años, ¿no? Pues yo, que me presten lana para comprar otro inmueble, para que yo pueda usar mi certificado. Evidentemente no quiero certificado. O compensación, que la compensación es mucho más compleja, ¿no? Entonces, sí es una problemática práctica seria que se está dando ahí. Esperemos que pronto lo filtren
y que pueda empezar a avanzar, porque sí hay muchos asuntos entrampados en las... Porque incluso entrampados ni siquiera ya en la, o sea, que ni siquiera hay respuesta de la autoridad, ¿no? O sea, ni siquiera llegas al punto a que tengas que elegir cuál de las opciones. No, sí, no, ellos son, ya está su certificado. Oye, les he dicho 1000 veces que quiero mi transferencia. Sí, ya está el certificado, ¿eh? Así, y en eso andamos. Y los juzgados del distrito, en mi caso yo tengo un asunto en el que el juzgado le ha dado 14 prórrogas a la autoridad. Sí. Tengo una sentencia firme de hace más de un año. Por eso te digo, ni siquiera has llegado al punto de que te den el certificado, simplemente la autoridad de la eso. No, y en Isai un certificado no sirve para nada. Además, Para nada. como dice Pablo. Sí, antes era la bondad del certificado que lo podías usar para otras cosas, ¿no? O lo podías transferir a un tercero, pagar sus impuestos, ¿no? De la Ciudad de México. Ya no, y en eso pues parece que no quieren recular, ni se quieren mover. Evidentemente hay una necesidad fuerte de recursos, ¿no? Evidentemente, ojalá y podamos llegar a algún acuerdo para que esto fluya. Y pues a ver, ¿no? Digo, no está de nuestro lado, evidentemente. Sí hay juzgados que van más rápido en los cumplimientos. Bueno, más rápido porque llevan más tiempo los asuntos, pero ya están cercanos a incumplimientos sin ejecuciones de sentencias. Esto cuando antes veíamos cuando multaban, se movían, ya ni multando, ¿no? Quejas desechadas, vendrán las inejecuciones y yo creo que ahí se van a tener que poner las pilas y hacer algo. Ahora, el otro día platicando con otro abogado, me decía que si bien todo el gremio estábamos preocupados por el tema, por ejemplo, de este famoso Tribunal de Disciplina Judicial, qué iba a pasar, los jueces iban a estar temerosos. Lo que se comentaba es, y si usamos ese Tribunal de Disciplina Judicial a nuestro favor, ya lo pusieron ahí, pues vamos a empezar a denunciar a los jueces de distrito que no cumplen las sentencias. Al final del día la ley de amparo y la Constitución ahí siguen y las sentencias son de orden público. Suena un poco a inmolarse, sí, pero si de todas maneras no vas a ganar nada ni ganándolo, pues ya por lo menos le tiras con todo al juez y lo haces pasar un mal rato con eso. Te voy a decir, cuando menos en la experiencia en temas de devoluciones, los juzgados sí están apoyando, es decir, están multando, están solicitando ya tenemos incluso conocimiento que hay un par en la corte con proyecto de destitución, ¿no? O sea, ahorita sí el juzgado está empezando a ayudar a los contribuyentes porque también ellos están llenos de trabajo, pero no lo dejo de ver, ese puede ser un 13 prórrogas, ¿qué le dicen? Sí, y tú pides una para voltear, para cargar un edificio y te dicen, no, lo tiene que cargar en 3 días, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Pero bueno, pues eso, yo recientemente he tenido acercamientos con la autoridad y digo, todo depende de los casos y no los ven igual todos, evidentemente, pero pues a ver, yo abogaré por una solución general, no buscamos en lo particular nada más, ¿no? Sino que esto ser un coadyuvante para que esto fluya, que seamos mejor de algún modo amigos o conocidos cordiales a enemigos, ¿no? Esa es mi promesa que les puedo hacer aquí a los miembros de la barra, pues. Ya iba a decir del IMEP. Aquí yo sesionaba, pero bueno. Adicionalmente tenemos un incremento en el rango del beneficio de la tenencia que parecía muy bondadoso, de 250,000 que subieran el margen hasta 550,000. Yo, de nuevo, mis casos, pues ahí hago mis ejemplos, ¿no? Pero yo tenía una camioneta que el año pasado le aplicaba la depreciación y ya me daba para no pagar tenencia. Pues este año no, porque le quitaron la parte del estímulo donde decía con el valor depreciado, ya no es depreciado. Entonces,
Si aparecía que la compraste hace 4 años en 552,000 pesos, oh sorry, pero ya no tienes derecho al beneficio, ¿no? Bueno, tiene un rango adicional porque sí te dicen que puedes incluir el IVA, son 638,000 pesos, algo así, no me acuerdo, pero sigue siendo un poco un engaño, ¿no? Yo compré mi coche en la Ciudad de México pensando en eso, porque en el Estado de México nunca ha habido depreciación. Y ahora nos la hicieron igual, ni hablar, ¿no? Pero bueno, del lado de ellos siempre lo verán como hemos sido, al menos eso me ha tocado escuchar, muy bondadosos en cuanto a reducciones y nos están golpeando por todos lados. Vamos a ponerle cierto límite de algún modo. Pero bueno, están en todo su derecho. Y finalmente, tenemos una exención tipo la que existe a nivel federal por lo que viene del Mundial, pues todos los que sean patrocinadores o que participen a través de la FIFA con los mismos requisitos a nivel federal, pues también tendrán todos los beneficios al 100% en la Ciudad de México, ¿no? Es el único, la única entidad con este tipo de beneficios, ¿no? Y habrá que ver cómo lo aplican, desde luego. Rápidamente, entre otros impuestos que pusimos aquí, que algo ya se ha dicho, en Chiapas se crea un impuesto de las erogaciones en juegos con apuestas y concursos. Pues acuérdense que esto de los juegos, sorteos, rifas, se legisla de distinta forma. Siempre encontraremos un impuesto a nivel estatal y otro a nivel local, o dos, que pueden ser 2 y 2, ¿no? Por la venta, por la recepción de los premios. En todo esto hay toda una industria y toda una forma de atenderlo, desde si es un juego al azar. O sea, hay muchos temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Evidentemente, con tanta carga en este tipo de giros, pues ya son pocos los jugadores en esto, pero pues los que están ahí siguen, ¿no? Con sus negocios. Difícil es ver que alguien tributa el 100% con lo que le correspondería, porque, insisto, es un negocio difícil. Es difícil desde determinar cuándo se causa el impuesto, si es con cada clic o en el neto, ¿no? O sea, hay temas muy relevantes ahí. En Quintana Roo, que se crea una contribución de mejora para zonas prioritarias de gestión turística sustentable. Esto puede llegar a ser una sorpresa por allá. Las contribuciones de mejora es rarísimo observarlas, ¿no? Pero se ve que ya traen algo a lo mejor en mente y habrá que checar esa contribución de mejora porque parece tener algunas sorpresas, ¿no? Se incorpora, ya decía Rodrigo, la constancia de obligaciones fiscales estatales, que viene prácticamente a sustituir la licencia de funcionamiento. Quintana Roo ha dado lata como ningún estado en el tema de la retención y en otros muchos temas regulatorios, por obvias razones, porque es la cuna del outsourcing malo, de las factureras, de las pagadoras, todas traen el sello de Quintana Roo, ¿no? Realmente ahí se crearon muchas de ellas. Entonces, desde hace tiempo las autoridades se han intentado poner las pilas y parte de eso es esta nueva constancia que seguramente podemos verla, insisto, si aquí les funciona, mañana la vamos a ver en otro lado. El tema de las retenciones, que no le entramos mucho en el impuesto a la nómina, es un tema a nivel nacional, ¿no? La retención de la nómina por servicios a raíz de la reforma de subcontratación en materia laboral es un tema, ¿no? Entonces, no hay convenios, ya decía yo, en esa materia, pero pues ahí, a través de estas retenciones, buscan de algún modo legislar el que un externo que viene aquí a chambear tenga que pagar lo que corresponde al trabajador que está en mi entidad, que no está reportado aquí. Yucatán crea el impuesto a tarifas cobradas por empresas de redes de transporte, un impuesto muy particular.
se elimina la aportación a tarifas cobradas por empresas de redes de transporte. Lo mismo, tuvimos también el caso de la Ciudad de México con el famoso aprovechamiento que se creó, que fue hace 4 años, que ahora sí. Igual vinculado pues muy dirigido también a los que van en motocicleta llevando comida para todos lados. Desafortunadamente el criterio de la Corte fue en contra, totalmente absurdo, ilógico, ilegal, antijurídico, pero bueno, ahí está y con eso tendremos que vivir. Voy a dar un punto a favor antes de concluir aquí con el tema de las tendencias, porque decían, y la Corte y eso, pues fíjense, yo también veo temas de seguridad social y habrán escuchado la jurisprudencia que salió recientemente sobre la suspensión provisional que se otorgó en los amparos contra la reforma a la ley del Infonavit, que es respecto de los descuentos en las amortizaciones por incapacidades y ausentismos, ¿no? Normalmente estamos hablando, cuando hablamos del Infonavit, voy muy rápido, pagas un 5%, que es la aportación, esa es obligatoria y no te la quitas mientras tengas un trabajador. Pero además te toca como patrón recaudar lo relativo a su crédito, a la amortización de su crédito. Ya que logró el crédito el trabajador, le dicen, pues patrón, aparte de descontarle de la nómina, la pensión alimenticia, las deudas que tenga con el Infonacot, las deudas que tenga contigo, pues también le descuentas el Infonavit, su crédito. Y es obvio que si hay una ausencia o incapacidad del trabajador, pues no hay salario. Si no hay salario, no hay de dónde descontar. Y esta reforma lo que dijo es, no importa si hay incapacidad o ausencia, el patrón responde por todo. Entonces, ir a pagar el crédito hipotecario del trabajador es un abuso, ¿no? Y las suspensiones que se solicitan es para frenar esa sangría. Y pues casualmente la Corte otorgó la suspensión. Hubo discusión en el pleno de la Corte. Casualmente algunos sí entendían el tema y lo discutieron y lo entendieron y se dio por 5-4, ¿no? Entonces, rarísimo, pero bueno, ¿no? Y también hablarlo porque veo que en el Congreso tendrán temas de la reforma judicial, pues no tengamos tanto miedo, ¿no? Los juzgadores no van a cambiar tanto, al menos creo yo en materia administrativa, ¿no? Sus pensamientos, sus decisiones, nos ha tocado ver cosas cero distintas a las anteriores, al contrario, sorpresas, ¿no? Entonces, no echemos todo al saco de que ya perdimos, pero bueno. No sé, Rodrigo, si quieres. Nada más finalizar con las tendencias, o igual y también solo agregar en el tema Ciudad de México que sonó por ahí mucho una iniciativa de un diputado de la bancada de Morena, pero que supuestamente no era tan aliado al partido, de gravar el impuesto a la venta de alimentos con alto contenido calórico. Eso iba a pegar mucho a la industria en general. El primer antecedente de eso lo tuvimos en Oaxaca hace como unos 3 años y no prosperó, desde luego por la insistencia de los empresarios a que no prosperara. Este año también yo creo que sí hubo una buena presión por parte de los empresarios, pero a ese impuesto hay que ponerle atención porque, como decía Francisco, la Ley de Coordinación Fiscal es la que establece las reglas para poder establecer o faculta a los estados para establecer este tipo de impuestos y les permite gravar cualquier actividad del IEPS federal. Entonces, por temas o motivos de recaudación, seguramente en algún momento lo establecerán, ¿no? Y pues esa es la tendencia: aumento de tasas, creación de impuestos nuevos, temas de fiscalización, supuestos beneficios fiscales que traen truco para al final del día no conceder el beneficio como tal,
La independencia presupuestal de las entidades, desde luego, es algo que motiva estos cambios, insisto, por la reducción que tienen ahora de las aportaciones federales que antes les daban. Tendríamos que empezar a ver mejoras en los mecanismos de recaudación. Las entidades federativas siguen recaudando a través de determinaciones presuntivas muy mal hechas, impuestos, ya estamos viendo impuestos muy cuantiosos que antes no veíamos, difícilmente los vamos a ver porque la tasa, pues una tasa del 3 a competir con el 30, pues desde luego no vas a ver una liquidación importante, pero ya las estamos viendo con temas de determinaciones presuntivas y lógicas. Seguramente eso tendrá que cambiar. Los impuestos ecológicos, vamos a empezar a ver auditorías a nivel local. Son impuestos nuevos que apenas las autoridades están empezando a entender cómo se causan, pero seguramente veremos pronto mucha auditoría en esos temas. Y pues yo creo que eso es lo importante de este año. Desde luego trajimos lo que consideramos más relevante, que hay muchos cambios formales y demás, pero lo más relevante creemos que pues es esto, ¿no? Y muchas gracias por la invitación.